Muy bien, hermanos, pasa voz. Nos da gusto verlos nuevamente aquí por estos medios. Vamos a dar inicio. Ya hay algunos hermanos conectados y pues ahorita se van a ir anexando algunos más. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir a nuestro Dios que sea el que dirija esta reunión y podamos aprender de su palabra, porque ese es el propósito de estas reuniones, hermanos. Vamos a hacer oración. Bendito Padre Celestial que moras en la infinidad de los cielos, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Sentimos tu presencia en todo momento porque vemos tus bendiciones, las bendiciones que derramas sobre tu pueblo. Nada nos ha hecho falta hasta estos momentos y tú nos has permitido, Señor, llegar hasta este instante en el cual tenemos un compromiso de seguir difundiendo tu palabra. En tus manos nos ponemos, bendito Señor, pidiéndote que derrames tu espíritu sobre nosotros, para nuestro hermano que ha de exponer este tema y para los que lo hemos de oír, bendito Señor, para que estemos atentos, para que podamos discernirlo y podamos también, Señor, externar todas nuestras dudas y todo pueda ser claro como es tu palabra. En tus manos nos ponemos, esperando que tú dirijas, Señor, esta reunión, pues te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos esta es la tercera parte de este tema, ya es la conclusión de este tema de sigue vigente la ley. Y bueno, pues les damos la bienvenida una vez más y vamos a darle la palabra a nuestro hermano Asael Arteaga para que él concluya con este tema en esta tarde. Adelante, hermano Asael. Me pasa a vosotros, hermanos, vamos a iniciar el tema y precisamente recordando un poco de cómo nos habíamos quedado, en qué nos habíamos quedado, era referente a la ley de nuestro Dios, si seguía vigente la ley de Moisés o no. Recuerda, hermano, que dentro de lo que es la ley de Moisés se dividía en tres partes. Había leyes morales, había leyes civiles y leyes religiosas. Aquí tiene que quedar claro, hermanos, que la ley que enclavó nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue la ley religiosa, todo lo que tenía que ver con sacrificios, rituales, eran las figuras que estaban anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo esto, hermanos, que existen varios tipos de leyes, mejor dicho, desde que nosotros veíamos lo de la naturaleza de la ley, podíamos nosotros comprender que Dios le puso leyes a todas las cosas, y leyes físicas, leyes fisiológicas, leyes espirituales, de las cuales, bueno, pues nuestro Dios le colocó a cada una de las cosas que Él fue creando. Sabiendo esto, sabemos que de igual forma al ser humano le dio una ley que se llama Ley de los 10 Mandamientos, que es una ley espiritual que va a gobernar al humano y lo va a quitar de, pues, la imperfección, del pecado, de todo aquello que lo aleja de la imagen de Dios. Lamentablemente, hermanos, como también lo mencionaba en las exposiciones pasadas, al humano querer decir o querer argumentar que está fuera de la ley, pues se da cuenta, nos damos cuenta cómo empiezan a argumentar cosas en contra de la ley, y todo lo que se haga en contra de algo que Dios creó, pues realmente es ir en contra del mismísimo creador. Estas personas que podemos llamar teólogos protestantes, teólogos católicos y demás, dicen ellos haber descubierto que la ley de nuestro Dios ya no está vigente, y no solamente que que no tiene vigencia, sino que de igual forma fue una ley que esclavizó a la humanidad, y fue una ley imperfecta, fue una ley que ya no está vigente porque es una tortura
para aquel que la desea seguir. Esas son algunas de los argumentos, hermanos, y precisamente vamos a estudiar uno de los folletos de la Iglesia de Dios, el cual le va a enseñar a usted a defender la ley del bendito Creador. Este folleto se llama Devaluación. El folleto, hermanos, es muy largo, quizá no tiene muchas páginas, estamos hablando de que tenga 27 páginas, pero es un folleto que le va a dar a usted muchos argumentos para defender la palabra de nuestro Dios. Sí quiero comentarle, en esta sesión no vamos a terminar de estudiarlo, no vamos a llegar a todos los argumentos. Sin embargo, si usted desea adquirir este folleto, puede solicitárselo directamente a nuestro hermano Juan Arteaga, quien es el encargado de la literatura, y que él podrá hacérselo llegar. Pero hermanos, es muy importante que usted lo tenga para que lo pueda usted estudiar, y cuando se encuentre con estas personas que atacan la ley de nuestro Dios, usted la pueda defender con muchos argumentos de peso. Dice, aquí podemos ver la portada de lo que es el folleto de evaluación de la Iglesia de Dios Yom Shvi'i, y nos da un verso de que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 52, 14, que ahorita le vamos a dar lectura. De igual forma, podemos ver ahí cómo se hace un acrónimo con lo que son con las letras que conforman la palabra devaluación. Ahí usted lo puede ver, cómo van desfigurando, subestimando el Espíritu de Dios, los valores, las altísimas y perfectísimas y sublimes leyes de nuestro Dios. Pero, hermanos, todo conlleva a decir que las tablas donde fueron escritas la ley de nuestro Dios, fueron escritas por nuestro Dios, y lo dice el libro del Éxodo capítulo 32, versículo 16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada en tablas. Con esto, hermanos, el escritor del Éxodo nos da una importante pues argumento para decir que esta ley fue obra de nuestro Dios, fue firmada con el nombre de nuestro Dios. Al argumentar Moisés que fueron escritas con el dedo de Dios, pues le está dando la firma del Creador en esa escritura de las dos tablas. Dice el libro de Isaías capítulo 52, versículo 14, como se pasmaron de ti muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Y así es, hermanos, hoy en día el humano desfiguran al argumentar que ya no está vigente la ley de nuestro Dios, desfiguran esa hermosura de nuestro Dios, la sabiduría, el gran, todo lo que conlleva nuestro Dios, sabiduría, inteligencia, dominio, todo está devaluado al ellos atacar su perfectísima ley. Sigue diciendo, cuando el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 14, está señalando los defectos a los cuales han sometido los teólogos la imagen literal o física de Cristo, mensajero del Dios verdadero, no solo señala la idolatría, también señala los defectos a su espíritu, al cambiar los teólogos la doctrina, desfigurando sus celestiales atributos, entre ellos su omnisciencia, su inmutabilidad, su sabiduría, su verdad, su perfección. Al devaluar toda su perfecta ley, subestimándola, atacándola a gritos desde sus púlpitos y volteándole a Dios su propia ley. Y sí, hermanos, es precisamente lo que hacen estos hombres, estos teólogos, que pues como ya habíamos visto al inicio de estas exposiciones de Zoom, no es un título bíblico. Aquellas personas dentro de la Iglesia de Dios que utilicen el término teólogo,
pues no es correcto, no es bíblico el poder utilizar este nombre, ya que estos hombres, los teólogos, estudian a los dioses paganos de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Hermanos, estos hombres, estos teólogos, van a buscar por todos lados el poder quitar la ley de nuestro Dios, quizá por un solo mandamiento, que es el guardar el día de reposo. Porque se dice que el día sábado es uno de los días más, pues con mucho más ganancias para los comercios, donde los negocios se mueven quizá un poco más, y al no querer ellos, pues sacrificar sus ganancias personales, deciden pues cambiar el sábado por el domingo. Esto lo vamos a ver más adelante, también las razones por las cuales se cambia este día. Pero, hermanos, es una de las principales razones por las cuales los teólogos quieren tumbar la ley de nuestro Dios. Y dice, pretextando que fue solo para los judíos, anulándola, atestiguando con la misma palabra de Dios, que la descontinuó porque era imperfecta, que era una carga que Cristo puso, que era una carga, que Cristo puso fin a la ley. Cualquier defecto que se marca la ley, como ya lo decía Isaías, será en contra del legislador. Y así es, hermanos, estas personas van a buscar por todos los medios, incluso le van a argumentar con versos bíblicos que la ley ya no está vigente. Y vamos a darle a cambio a la diapositiva. Perdón, es que se me está trabando un poco, discúlpenme. Aquí es. Dice, es falta de sentido común el devaluar las prohibiciones, y más si han sido legisladas por el Ser Supremo, omnisciente y perfecto. Es como contradecir a nuestro Dios, hermanos. Decir que Dios se equivocó al dar los 10 mandamientos como ley espiritual para el hombre, contradiciéndolo abiertamente todos los teólogos de toda religión. Y sí, hermanos, si usted ha tenido la oportunidad de quizá visitar algún púlpito protestante y los cuestiona por las cuestiones de la ley, pues ellos van a empezar a atacar a nuestro Dios diciendo que esa ley es imperfecta, que esa ley no tiene provecho para el hombre. Es mucho más que ignorancia decir que las luces del semáforo no sirven y hay que quitarlas porque son violadas continuamente. Y entre más se prohíba, más se viola. Por este motivo, no sirven para nada. Este ejemplo, hermanos, yo creo que es muy bueno para que nosotros veamos cómo lo absurdo de los argumentos de los teólogos, al decir que esto, como aquí nuestro estudio de devaluación toma el ejemplo de un semáforo. ¿Cuántas veces al día se quebranta la ley de un semáforo? ¿Cuántas veces los automovilistas se pasan la luz roja de un semáforo? Sin embargo, hermanos, no es que el semáforo los esté incitando a cometer la infracción, sino que la misma conciencia del hombre pues cree que puede o que tiene el derecho de poder quebrantar la ley, pero no porque la estén quebrantando en cada momento, quiere decir que la ley de tránsito sea mala, sino que esa ley está para evitar accidentes, para evitar embotellamientos, y no porque las personas la estén violando continuamente, quiera decir que no sirve y que hay que quitarla. Es lo que pasa con la ley de nuestro Dios, hermanos. La ley de nuestro Dios es violada cada sábado, diariamente. Hay una persona que está violando la ley de nuestro Dios. Pero la ley, hermanos, no es que te incite a pecar, no es que también sea un yugo o una carga, sino que simple y sencillamente la decisión del hombre, el libre albedrío que Dios le dio a los hombres, es, pues, ellos toman la decisión de hacer lo malo delante de nuestro Dios. Sigue diciendo, durante casi 1700 años se han conservado estas blasfemias, construidas por teólogos y repetidas por muchos millones de creyentes, intelectuales y analfabetas, y ninguno de ellos reflexiona que está atacando a Dios. Y sí, hermanos, realmente ya lo leíamos en la carta a los romanos, aquella frase de nuestro apóstol Pablo que decía que los gentiles, aunque dicen que no tienen ley, ellos asimismo terminan obedeciendo lo que es la ley de nuestro Dios,
porque sus púlpitos, sus religiones les prohíben adulterar, les prohíben matar, les prohíben robar. Sin embargo, pues ellos dicen estar sin ley. Y aquí, hermanos, vamos a presentar argumentos para defender la ley de nuestro Dios. Nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga, a lo largo de muchos años, tuvo pláticas con estas personas protestantes, y él pudo recopilar y poner en escrito argumentos que ponen las organizaciones religiosas. Yo también he tenido la oportunidad de dialogar con estas personas, testigos de la Watchtower, y lo primero que van a atacar es el día de reposo, para quitar la ley de nuestro Dios. Y vamos a ver qué diría un protestante. Un protestante le diría, es que usted no sabe que esa ley la quitó Cristo. Por eso dice Pablo en Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Este ejemplo, hermanos, ya lo habíamos abordado la sesión pasada, ¿sí? Porque los protestantes, como les decía, van a usar la misma Biblia para tratar de darle a entender a usted que la ley se quitó, ¿sí? Sin embargo, la Iglesia de Dios, hermanos, tiene que tener una contundencia muy firme y debe de preguntarle a aquella persona, ¿usted conoce la palabra fin? ¿Sabe cuál es su significado? Y lo que el protestante siempre va a contestar, o en su mayoría va a contestar, es que, claro que conozco la palabra fin. Eso todo mundo lo sabe. Fin quiere decir término, que se acabó y que no continúa más. El mismo Cristo con su autoridad quitó la ley. Él tiene el poder para quitar las cosas a la hora que quiera. Hermanos, palabras más, palabras menos, esto es lo que van a contestarle los protestantes. Sin embargo, usted como Iglesia de Dios y como miembro, como conocedor de la perfecta ley de nuestro Dios, tiene que contestar, levanta un falso testimonio al desconocer la palabra fin. Sí, hermanos, realmente porque le están levantando un falso testimonio a nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Cristo quitó la ley de los 10 mandamientos. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17, dice, no he venido a abrogar la ley. Abrogar, hermanos, quiere decir quitar. La palabra fin no siempre quiere decir término o se acabó. También quiere decir propósito. En este caso de Romanos 10:4, está diciendo que el propósito de la ley es presentar la justicia en Cristo y no está hablando de los 10 mandamientos. ¿De qué ley está hablando, hermanos? Bueno, pues ya sabemos que de esa ley de Moisés, en específico de la ley religiosa, de la ley de los rituales. Es esa ley que les decían que podían expiar por medio de un cordero, que tenían que reunirse a celebrar las fiestas judías. Bueno, esa ley, hermanos, es la que tenía como propósito presentar la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo vamos a ver en el tema que sigue de estas conferencias de Zoom. Sino de la ley de justicia de Moisés, aquí nos lo dice claramente, que hablaba o describía el plan de Cristo, ¿sí? Ya lo había dicho ya lo había dicho Cristo en Lucas 24:44, para que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí. ¿En dónde? En los salmos, en los profetas y en la ley de Moisés. Hermanos, estos versos nosotros ya los vimos a lo largo de estas 3 exposiciones y lo volvemos a retomar para que usted lo tenga presente a la hora de defender la palabra de nuestro Dios, la ley de nuestro Dios. Los 10 mandamientos no hablan de Cristo, y sí, hermanos, la ley de los 10 mandamientos en ningún momento le está presentando una figura, sino son prohibiciones que Dios le hace para alejarlo de la muerte, alejarlo de la infelicidad. Había otra ley que sí hablaba de Cristo en figura. Esta es la ley de justicia y no los 10 mandamientos. Lea Romanos 10:5. Y le voy a dar lectura a la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 5, para que veamos de qué nos habla esta epístola en esta cita bíblica. Y dice, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y sí, hermanos, para que el hombre no cayera en quebrantar los 10 mandamientos, nuestro Dios le ponía la ley
las leyes morales, las leyes civiles y las leyes religiosas, para que el israelita se pudiera, pues, le fuera un poco más sencillo el poder obedecer la ley de los 10 mandamientos, porque recordemos que pues la ley de los 10 mandamientos tenía, si ellos llegaban a cometer una infracción contra los 10 mandamientos, pues tenía que aplicarse todo el peso de la ley, muy bien, que era la muerte. El protestante, hermanos, nunca se va a dar por vencido. Por lo regular, siempre terminan diciendo que tienen otras cosas que hacer o que tienen el tiempo contado. Sin embargo, a usted le van a estar debatiendo quizá la primera hora, o si aceptan pláticas con usted, las primeras 2 o 3 pláticas le van a estar dando argumentos como este. Usted no entiende. Romanos 9, 31, 32 se enfatiza una ley. ¿Se da cuenta? Entienda, en todos estos versículos se habla de una sola ley. No hay tantas leyes, solo hay una ley. Ve a Gálatas 4, 21, Gálatas 3, 10, 11, y también Romanos 2, 20, 21. No había otra ley, era la misma. Y sí, hermanos, estos hombres van a estar pues dándole versos, lo van a bombardear de versos para que usted se dé cuenta de que solamente existe una sola ley. Pero vamos a leer, no voy a poder leer todos los versículos que dan, pero yo se los dejo ahí para que usted los pueda revisar. ¿Por qué? Porque estos hombres son astutos y van a ver que no dice leyes, ¿sí? Sino dice ley. Y uno de los más, pues, simbólicos para ellos, o que usan más, es Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 11, que dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Y ahí, como dice ley, y no está en plural leyes, ellos se basan para decir que nada más es una sola ley, que todo está englobado en una sola ley. Ellos no distinguen ley de los 10 mandamientos, ley de la carne, ley de justicia, ley de Moisés. Ellos no reconocen nada de eso, porque aquí el apóstol Pablo está hablando en singular. Están bajo de maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí obviamente, hermanos, como ya lo habíamos dicho, está hablando de la ley, de las leyes rituales que se encontraban dentro de la ley de Moisés, ¿sí? La iglesia de Dios tiene que seguir argumentando, hermanos. Es muy importante que usted nunca se dé por vencido. Y decirle: continúa atacando la ley que dio Dios y no Moisés. Cuando Pablo se expresó en términos singular, es porque se está refiriendo al sistema de pacto, porque en sí la ley contenía varias leyes. ¿Cómo entiende al mancebo que le dijo a Cristo: ¿cuáles mandamientos? En Mateo capítulo 19, versículos 17 al 18, que le voy a dar lectura rápidamente. Mateo, el Evangelio de Mateo, si usted me gusta seguir con la vista, Mateo capítulo 19, versículos del 17 al 18, que dice de la siguiente manera. Voy a darle lectura desde el 16 para que entremos en contexto. Y dice: y aquí uno llegándose le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjese la pregunta que le hace el joven rico al maestro: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Dícele: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Sí se da cuenta, hermanos, cómo el joven rico, al conocer toda la cultura de Israel, él sabía, hermanos, que existían otras leyes? Él, con este versículo, nos da una clara demostración de que existían otro tipo de leyes, ¿sí? Existían varias leyes que obedecían los hijos de Israel. Sigue diciendo, y a Pablo en Romanos 3:27, que dice: ¿por cuál ley? ¿Se da cuenta? Aquí menciona la ley
de las obras y la ley de la fe. Hermanos, hay muchos tipos de leyes, como ya lo habíamos dicho. Aquí, hermanos, la intención de este estudio es demostrar que la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, existen y que siguen vigentes y que gobiernan a toda la humanidad y que no fueron solamente dadas a un pueblo en específico, sino fueron dadas a toda la humanidad. Entonces, hermanos, aquí estos dos versos, estas dos citas bíblicas nos ayudan a nosotros a identificar y a demostrarle a estas personas que sí existen varios tipos de leyes. Y nosotros en la sesión pasada ya vimos la clasificación de esta ley. Pero el protestante, como le digo, nunca se va a dar por vencido, o por lo menos no en las primeras pláticas, y va a decir, entienda que de todas esas leyes, y ahí es cuando ya van a empezar ellos a aceptar que sí hay varios tipos de leyes. Dice, entienda que de todas estas leyes, Cristo hizo dos, resumiendo los 10 mandamientos en dos mandatos. Vea Mateo capítulo 22 y vamos a ver el libro de Mateo capítulo 22 para ver si sí es cierto que el Señor Jesucristo resumió la ley. Mateo capítulo 22, versículo 36, que dice de la siguiente manera: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y el protestante le va a decir, ya ve, es muy claro, ya no debemos obedecer 10 mandamientos, únicamente debemos de obedecer 2 mandamientos. Y es por eso que los púlpitos protestantes se llenan de predicaciones del amor, el amor al prójimo, el amor a Dios. Sin embargo, ellos no comprenden lo que es el amor, porque el amor, hermanos, el amor está en cada una de esas prohibiciones que le dio Dios al hombre para evitarle sufrimientos. La Iglesia de Dios le debe responder al protestante, Cristo no resumió nada. Lea usted correctamente los versículos y ahí no dice resumir. En el versículo 40 dice depender y no dice resumir. Depender quiere decir estar subordinado a una persona o a una cosa. Los 10 mandamientos están sujetos al amor, es decir, que dependen del amor. Así como usted depende del oxígeno para vivir, los 10 mandamientos dependen del amor. Y sí, hermanos, nosotros tenemos una definición de amor que manejamos en la Iglesia de Dios Yomishbi, que es una virtud que emana de Dios, creadora y fundidora de felicidad. Si nosotros, hermanos, amamos a nuestro Dios, obviamente no vamos a faltar a su sábado, a su reposo cada semana. No vamos a tener dioses ajenos, no vamos a tener juramentos en su nombre, no vamos a hacernos imágenes de él o de algo que está en el cielo, aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el amor, hermanos, nos va a hacer que eso no lo hagamos, lo obedezcamos por convicción, por amor a él. De igual forma, como decía nuestro Señor Jesucristo, si le tienes amor a tu prójimo, no vas a deshonrar a tus padres, no vas a adulterar, no lo vas a matar, no le vas a decir mentiras, no vas a codiciar lo que él tenga. Por eso el Señor Jesucristo decía que los 10 mandamientos están sujetos al amor que tú le tengas a tu prójimo, al amor que tú le tengas a nuestro Dios. Cristo dijo en Juan 15:9, como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, y fíjese bien cómo dice, si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Y sí, hermanos, realmente si nosotros aceptamos que la doctrina de la Iglesia de Dios es la correcta y que la ley de nuestro Dios no es un yugo, no es una carga, y la obedecemos y la abrazamos y la cumplimos, hermanos, pues vamos a estar en el amor de Dios, que es entrar a un estado de felicidad plena, porque vamos a alcanzar todos nuestros objetivos y todas nuestras metas. Juan capítulo 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos.
Y aquí tendríamos que nosotros cuestionarle a este protestante que le diga este argumento. ¿En qué escuela estudió usted que le enseñaron que resumir es quitar el todo o devaluar el todo? Y él le va a decir, es que Efesios 2:8 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Usted guarda la ley? Porque eso siempre se lo van a preguntar, hermano. Eso siempre se lo van a preguntar. ¿Usted guarda la ley? Y usted como iglesia de Dios tiene que contestar, yo sí guardo la ley de Dios, al igual que usted guarda la ley de Dios. Y le tiene que cuestionar, ¿o no? Hermanos, nos hemos encontrado con teólogos protestantes que dicen que ellos no guardan la ley de nuestro Dios. Y nosotros tenemos que ser astutos para decirles, ¿no guardas la ley de Dios? Entonces es usted un idólatra, es usted un asesino, es usted un ladrón, adúltero, difamador, codicioso, brujo, sodomita, etcétera. ¿Por no hacer la obra de la ley, según usted? Sépase que todas las religiones prohíben caer en esto. Prohíben la codicia, prohíben la idolatría, porque aún el católico, hermanos, el católico no se define a sí mismo como idólatra. Ellos dicen, yo venero a mis santos, pero en ningún momento lo estoy idolatrando. Yo los venero, los honro, pero yo sé que existe Dios y que Dios es Dios. Y asimismo ellos dicen que no son idólatras, ¿sí? Pero todas las religiones, hermanos, le van a prohibir a usted ser asesino, ser un ladrón, ser un adúltero. Y lo van a castigar por eso, lo van a discriminar si usted comete alguno de estos actos. Y, hermanos, hay que saber que todas las religiones prohíben caer en esto y atacan los 10 mandamientos desde sus púlpitos. Ellos dicen que no están bajo ley, pero al mismo tiempo le están diciendo que usted no caiga en lo que prohíbe la ley. Es absurdo completamente lo que hacen estas organizaciones religiosas. Otro de los argumentos que le van a decir los protestantes, pero es que la ley nadie la ha podido guardar. Lo dice muy claro la Biblia en Hechos capítulo 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En sí, nadie guardó la ley, ni nadie la guarda, ni nadie la guardará. Por eso dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Hermanos, ¿realmente usted cree, siendo un poco, utilizando el raciocinio, cree, hermanos, que nadie ha podido guardar la ley de nuestro Dios? ¿Que es un yugo? ¿Que es algo que nos tormenta, algo que nos tortura? Porque lamentablemente, hermanos, hemos escuchado incluso miembros de la Iglesia de Dios decir que la ley tortura al feligrés y que por eso el Señor Jesucristo la quitó. Hermanos, la ley no tortura, ¿sí? Y ahorita vamos a ver, ¿qué le debemos de responder a estas personas cuando le dicen que la ley es un yugo? ¿En su religión le prohíben tener dioses e ídolos? Claro, claro que se les prohíbe. Ya se los he dicho, hasta el catolicismo lo prohíbe. ¿Le prohíben matar? ¿Qué quieres, mamá? Claro que le prohíben matar. ¿Le prohíben adulterar? ¿Robar? ¿Difamar? ¿El sodomismo, que es lo mismo que la homosexualidad? ¿La prostitución? Todo eso se prohíbe en las religiones, hermanos. Y el protestante le va a decir que sí, porque sus dirigentes se lo prohíben. Entonces quiere decir, y la Iglesia de Dios se lo tiene que remarcar, quiere decir que están bajo la ley y que están haciendo las obras que les prohíbe los 10 mandamientos, que están acatándose a la ley de Dios. Y si no obedece los 10 mandamientos, es usted un infractor peligroso, porque es idólatra, ladrón, adúltero, asesino y sodomita. Es decir, aquella persona, hermanos, que diga que él no obedece la ley de nuestro Dios, pues debería estar en la cárcel, porque hasta donde yo sé, las leyes mexicanas prohíben matar, prohíben el falso testimonio, ¿sí? Prohíben el adulterio. Entonces, hermanos,
Fíjese usted cómo si ellos dicen que no están bajo esta ley, que ellos no tienen por qué obedecer esta ley, pues obviamente pues son infractores peligrosos que pues en cualquier momento pueden caer en la cárcel, ¿no? Y si usted toma Hechos 15:10, esto se lo tiene que decir usted al protestante, si se va a tomar Hechos 15:10 para hacer ver que es una carga que nadie ha cumplido, está atacando al mismo Dios que dio la ley. Ya lo vimos. Éxodo 32:16. ¿Quién escribió la ley? ¿Quién se la dictó al pueblo? Dios. Dios le dicta la ley al pueblo y Dios la escribe en 2 tablas. Entonces, todo aquel que diga que la ley es un yugo, está atacando al mismísimo Creador y lo está haciendo ver como un ser imperfecto. Y Dios, hermanos, Dios es un ser celestial, perfectísimo en todos los sentidos. ¿No sabe usted que hubo muchos hombres que guardaron la ley de Dios y entre ellos fueron Noé? Ahí está Génesis capítulo 7, versículo 1. Abraham, Génesis 26:5. Ezequías, Daniel, María, José, Elizabeth, Zacarías. Hermanos, todos estos hombres obedecieron la ley de nuestro Dios. Todas estas leyes la guardaron. Ya lo vimos en la exposición pasada, cómo Abraham, por obedecer esos mandatos, pues se ganó el gran premio de justicia, ¿sí? El ser llamado amigo de Dios, el haber heredado una tierra, pues que hoy en día, hermanos, es una tierra muy querida por muchas naciones y la tiene su pueblo, la tienen los descendientes de Abraham. Y no solamente eso, hermanos, hoy en día Israel es una superpotencia económica, militar, intelectual, y son dueños, hermanos, de todo el mundo. Pero eso le valió gracias a que Abraham obedeció la ley de nuestro Dios y que a su vez Abraham se la dio a Isaac, Isaac se la dio a Jacob, Jacob a sus 12 hijos y también a los hijos de José, y así de generación en generación, hermanos, ellos fueron observando la ley del Todopoderoso. Entonces, en verdad la ley es un yugo, en verdad la ley, si estos hombres la guardaron, hermanos, esas leyes lo pudieron hacer, hombres pudieron guardar la ley de nuestro Dios. El protestante le va a decir, es que usted no entiende, esa ley era de esclavitud. Gálatas 4, 21, 24. Vamos a ver qué dice Gálatas 4, 21, 24. Porque son argumentos que nos van a dar, hermanos. Nos van a dar estas citas para tirar la ley de nuestro Dios, haciéndola ver una ley que era necesario quitarse porque era una ley que nos llevaba al esclavismo. Dice Gálatas 4, 21. Decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los 2 pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Y le van a dar este verso, hermanos. Y como ellos creen que la ley de Dios, que la ley de los 10 mandamientos nació en el Sinaí, ellos obviamente no tienen la información completa porque pues sus pastores, sus dirigentes no se lo dan. Pues para ellos la ley de los 10 mandamientos nació en el Sinaí, y como aquí el apóstol Pablo está hablando que hay una ley que nació en el Sinaí y que esa ley se engendró para servidumbre, ellos inmediatamente meten ahí la ley de nuestro Dios. Pero hermanos, la ley que nació en el Sinaí fue la ley del ritualismo que se encuentra dentro de la ley de Moisés. Esa es la ley que nace en el Sinaí y es la ley que volvió a Israel esclavo, no porque la ley fuera imperfecta, hermanos, ¿sí? Porque recuerde que esa ley también se la dio Dios a Moisés, ¿sí? Ya Moisés se la habló al pueblo 40 años después, pero hermanos, aquí quiero que quede claro, no es que esa ley haya sido imperfecta, sino que fue una ley que los hijos de Israel no entendieron, ¿sí? Ellos no entendieron que esa ley les presentaba al Señor Jesucristo, la ley de los rituales, las fiestas judías. Ellos se fueron a la letra
y se ensoberbecieron diciendo, yo obedezco la ley, yo obedezco mis fiestas, yo siempre que cometo un pecadito pequeño, voy y expío mi pecado ante Dios y Dios me perdona. Pero ¿qué pasaba con esta ley y por qué los vuelve esclavos? Porque ellos no razonaban que estaban haciendo mal, hermanos. Ellos pecaban, pagaban y volvían a pecar, porque no había en ellos el arrepentimiento, no había en ellos la conciencia que les dijera, estás por mal camino, ¿sí? Por muchos años, hermanos, se la pasaron así. ¿Cuántos profetas no murieron? Porque les decían y les hacían ver los errores al pueblo de Israel. Entonces esa ley, hermanos, esa ley de la que nos habla aquí Gálatas, es esa ley de servidumbre que el pueblo de Israel se volvió esclavo de esa ley y no comprendieron el mensaje que Dios les quería dar, ¿sí? A través de la ley del ritualismo. Además, el que dice que guarda la ley está maldito. Así lo dice Gálatas 3:10. Así le van a decir, hermanos, que si usted obedece la ley, está usted maldito. Y ya lo leíamos hace un momento. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y le van a decir, vea, ahí lo dice, el que obedece la ley está maldito. Pero hermanos, usted tiene que hacer esa gran diferencia y de ahí no se salga usted. Tiene que hacerle la diferencia a estas personas de que existían dos leyes, ¿sí? Bueno, existen varios tipos de leyes, pero en este caso el apóstol Pablo está tomando la ley del ritualismo encerrada en la ley de Moisés, la cual, hermanos, pues obviamente volvía maldito al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos seguían pecando y pecando y pecando y no había en ellos un cambio de su persona, hermanos. No había en ellos un arrepentimiento, sino ya lo hacían por hipocresía. Por eso les decía el Señor Jesucristo a los fariseos, ustedes son hipócritas, porque dicen tanto que ustedes obedecen la ley y bien celosos de las tradiciones, pero no ven lo verdaderamente importante, que es cambiar su personalidad, cambiar las cosas para bien. La iglesia de Dios le debe de responder, entonces yo estoy maldito por no ser idólatra, por no ser ladrón, por no ser adúltero, por no ser asesino. Sí, digo, porque si me estás diciendo que soy maldito por guardar la ley y la ley me prohíbe estas cosas, entonces pues soy maldito, mejor voy a hacer todo esto para no estar maldito. ¿Está usted revolviendo las leyes y las obras de la ley? ¿Está usted atacando a Dios, interpretando mañosamente las leyes de Dios? Y sí, hermanos, estas personas son muy mañosas. Y como ellos revuelven todo en la escritura, no han estudiado con detalle, pues ¿qué cree? Que le van a decir, no, es que ahí dice maldito, maldito el que obedece la ley. La ley de Dios, hermanos, no es una carga, ni tampoco es una ley de esclavitud, ¿sí? Primera de Juan capítulo 5, versículo 3 nos dice, sus mandamientos no son penosos, es decir, pues no son una carga para nosotros, como en algún momento yo escuché a un hermano de la Iglesia de Dios decir esto, ¿sí? A los esclavos, hermanos, si usted se debe de preguntar, ¿a los esclavos se les da una ley? ¿Se les da un día de descanso semanal? Hermanos, y por eso los israelitas lloraban y le pedían a Dios que los sacara de Egipto para poder irle a adorar en el desierto, porque ellos no tenían permitido, pues, descansar ni un solo día, porque son esclavos, hermanos. Eran esclavos, ¿sí? Y ellos no podían guardar el día de reposo. Ellos no podían. Cuando estuvo la situación de Hitler en los campos de concentración de los judíos, ¿a poco les permitían guardar el día de reposo? No, hermanos, no tenían esa oportunidad. Y fíjese, la ley de nuestro Dios nos está dando un día de descanso de todas las actividades que nosotros tenemos. ¿Cuál ley de esclavitud? ¿En dónde está la esclavitud? Los 10 mandamientos es una ley de libertad. Vamos a ver el Evangelio de Santiago, la carta de Santiago
Santiago capítulo 2, versículo 12, que dice así: así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Así lo dice, hermanos. Nosotros vamos a ser juzgados por esa ley. Si usted, hermanos, obedece la ley de nuestro Dios, pues quizá nuestro Dios lo considere para la vida eterna, ¿sí? Porque la ley de nuestro Dios, pues es una ley que nos va a volver, pues, del pecado, que nos va a alejar de cometer ese tipo de crímenes en contra de nuestro prójimo y en contra del mismo Dios. Pero el protestante le va a decir: pero Señor, de todos modos, ¿no sabe usted que la ley no salva? El que salva es la fe en Cristo. Ustedes van a la ley o a Moisés, y nosotros vamos a Cristo. Porque, hermanos, los púlpitos protestantes se está llenando de estos argumentos, ¿eh? Tú solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cristo lo ha hecho todo. Cristo hizo todo. Dios no hizo nada. ¿Sí? Hermanos, nosotros tenemos que defender a nuestro Creador. Porque sí, nuestro Señor Jesucristo es importantísimo. Porque gracias a Él no pagamos el peso de la ley, que es la muerte. La pagó Él con su sangre preciosa. Lo compró a usted, me compró a mí. Pero nuestro Dios, hermanos, tuvo misericordia de la humanidad, tanto que mandó a su Hijo, a su unigénito, para que todas las personas del mundo, no nada más el pueblo de Israel, sino todas las personas del mundo, tuvieran esperanza. Y decirles: no, nosotros somos los que vamos a Cristo. Los 10 mandamientos no son de Moisés, son de Dios. Cristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15, quedó registrado: si me amáis, guarda mis mandamientos. También el capítulo 15, 9, 10. Sepa usted que los 10 mandamientos sí salvan. La preocupación del joven rico era entrar en la vida eterna, y preguntó a Cristo: ¿qué debería de hacer para entrar a la vida eterna? Y Cristo le respondió: si quieres entrar a la vida eterna, guarda mis mandamientos. Y fíjese, hermanos, ¿qué es lo primero que le dice al joven rico? Guarda los mandamientos. El joven rico dice: pues yo todo eso he guardado desde mi juventud, ¿no? Yo todo eso lo he hecho. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Lo prueba y le dice: ah, sí, todo eso lo has hecho. Entonces ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y la escritura le dice que el joven rico se retiró decepcionado. ¿Por qué? Porque tenía muchas pertenencias. Y ahí viene la enseñanza de Cristo de que es muy difícil que los ricos entren al reino de los cielos. ¿Sí? Pero ahí, hermanos, el Señor Jesucristo estaba haciendo ver que el joven rico quizá había guardado los 5 mandamientos referentes al prójimo: honra a tu padre, no codiciar, no matar, no adulterar, pero se estaba olvidando de los 5 mandamientos de nuestro Dios, ¿sí? Aquel día de reposo. ¿Por qué? Porque en su corazón estaba el Dios dinero, hermanos. Él se estaba haciendo del dinero un Dios. Por eso se va retirado, se va decepcionado, ¿sí? Hermanos, como les decía, es muy, muy largo este estudio. Es larguísimo. Pero, hermanos, nosotros tenemos que tener esa, pues, inquietud de poder analizar por nuestra propia cuenta lo que son argumentos para defender la palabra de nuestro Dios. Les digo, usted puede conseguir este cuadernillo marcándole a nuestro hermano Juan Arteaga y pidiéndoselo. Y él, pues, se lo hará llegar. Aquí están los teléfonos de la Iglesia de Dios Yom Mishvi. Ahí está el correo. Usted puede seguir nuestras transmisiones a través de YouTube, de Facebook, en donde se predican estos temas, hermanos. Lamentablemente, ahorita por el tiempo yo no puedo continuar con más argumentos, pero este cuadernito de evaluación, hermanos, no solamente le va a ayudar a usted a defender la ley de nuestro Dios, le va a ayudar a defender el día de reposo, le va a ayudar a defender muerte y resurrección de Cristo, porque es
Son temas, hermanos, con los cuales los teólogos protestantes quieren devaluar a nuestro Dios. Quieren atacar a la iglesia para unirlos a las filas de la ignorancia. Entonces, hermano, usted debe de prepararse, porque hoy en día, hermanos, vemos por internet muchas predicaciones y a veces lo damos por hecho. Sin embargo, hermanos, debemos de siempre estudiar y pedirle a nuestro Dios que nos dé de su sabiduría. Con esto, hermanos, yo quiero terminar esta serie de 3 exposiciones referente a la ley de nuestro Dios. En conclusión, la ley de nuestro Dios es una ley de libertad, es una ley que lo aleja a usted del pecado, que lo hace, sí, una mejor persona. No es una ley de esclavitud, ya vimos los versículos, y claro, hermanos, es una ley eterna. Empezó desde el momento en el que Dios creó al hombre y seguirá por los siglos de los siglos, para honra y gloria de nuestro Dios. Hermanos, dejo la palabra a nuestro hermano Juan Arteaga, que nos dirigirá en la sesión de preguntas de esta conferencia. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Hermanos, agradecemos su paciencia. Este tema de la ley es muy extenso y es un tema muy debatido. Las organizaciones religiosas siempre van a atacar la ley de Dios porque, bueno, lo que les gusta a las religiones hoy es algo ligero. Ellos sienten que una ley es para amarrar a las personas, para tenerlas sometidas y, bueno, pues ellas no saben que una ley es para dar libertad. Eh, tenemos algunos comentarios. Quisiera saber también si hay comentarios aquí por Zoom. Uno de nuestros hermanos por Facebook, nuestro hermano Rigo Beteta, dice, ¿siguen vigentes las 3 fiestas de Dios? Bueno, quiero entender que se refiere a Ácimos, Pentecostés y Cabañas, las fiestas que hace mención nuestro hermano. No sé si nuestro hermano Asael Arteaga tenga algún comentario. Bueno, hermanos, recuerden que estas fiestas estaban implícitas dentro de lo que es la ley de Moisés, ¿sí? En específico de las leyes rituales de Moisés. Estas leyes tenían como propósito, como ya lo habíamos dicho, tenían como propósito el presentar la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ya no se tienen que practicar por muchas razones, hermanos. La primera es porque nuestro Señor Jesucristo ya vino a la tierra, ya se cumplieron las figuras, es decir, los propósitos de que Israel guardara estas leyes. Lamentablemente Israel no pudo o no pudo comprender la venida de nuestro Señor Jesucristo anunciada por estas leyes, tanto que pues lo crucificaron. También recuerde que pues estas fiestas se tenían que celebrar en Jerusalén por mandato de nuestro Dios. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros hagamos esa separación de las leyes y en este caso específico de las fiestas, pues no, hermanos, recuerde que estas leyes de las fiestas judías, de los sacrificios, ya no están hoy en día vigentes para que la iglesia de Dios las practique. Ni siquiera el judaísmo, hermanos, porque carecen del templo, pueden celebrar estas fiestas, ¿sí? Entonces, no hay no hay que celebrarlas, no se tienen que celebrar porque ya cumplieron con su propósito, que era presentar al Señor Jesucristo en su primera venida. No sé si algún hermano quiera comentar algo más referente a mi respuesta. Muy bien. Recuerden que los micrófonos están abiertos. Pueden hacer sus comentarios, sus dudas al respecto del comentario que se acaba de realizar. Bueno, adelantando un poquito, esto también lo vamos a ver en el siguiente tema. Viene muy relacionado. Ahí vamos a hablar también, vamos a ahondar un poquito más sobre las fiestas judías.
Bueno, ahí está la pregunta, el comentario de nuestro hermano Rigo Beteta. Hay un comentario también en Facebook de nuestra hermana Teresa Martínez. Sí, bueno, pues es muy raro el comentario. No sabemos a qué horas entró ella y qué fue lo que escuchó. Ella nomás nos dice ahí, usted no sabe ni lo que está diciendo. Recuerden que aquí se acaban de dar argumentos a favor de la ley de Dios, como lo hace la iglesia de Dios, valga la redundancia, y argumentos en contra de la ley de Dios. Fue una comparativa de estos argumentos. Tal vez nuestra hermana se pudiera referir a esos argumentos que constantemente da el protestantismo. No sé si nuestra hermana quisiera ahondar un poquito más en su cuestionamiento, en su comentario. Estamos abiertos, hermana Teresa Martínez. Nuestro hermano Antonio de Padua nos dice que, bueno, le pasa a vosotros el tema comprensible, muy comprensible, gracias. Hermanos, en Zoom, ¿algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia? Adelante, los micrófonos son suyos. Parece que eso significan dos cosas, o que entendieron todo o que no entendieron nada, pero queremos irnos por el lado de que entendieron todo, hermanos. Hermano, con referente a lo que acaba de decir Asael, de la hermano. pregunta del hermano, sería Colosenses 2, del 16 y 17, ahí donde dice que es sombra las fiestas. No, yo. Sí. Es Colosenses 2, 16 y 17, hermano Pichardo. Sí, hermano. Le voy a dar lectura que dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Y muchas gracias, hermano Rodolfo Pichardo. Ahí lo demuestra el apóstol Pablo en esta carta a los Colosenses, diciendo que todas estas cosas que estaban escritas en la ley ritual, que venía encerrada en la ley de Moisés, eran para anunciar la venida del Hijo de Dios. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Tenemos un comentario más, una pregunta más. Dice aquí, Iglesia de Dios El Shaddai, dice, pasa a vosotros, hermanos, Mateo 19, 17, nos dice, y usted nos lo acaba de reiterar, que la ley de nuestro Dios sí salva. Y nuestra pregunta es, ¿de qué nos salva? Gracias. Bueno, recuerda, hermanos, que el pago por el pecado, el pago por haber quebrantado una ley, es la muerte, hermanos. Entonces, el que en los 10 mandamientos lo van a estar liberando o lo van a estar salvando a usted de caer en el pecado constantemente. Si bien es cierto que hoy en día nuestro Señor Jesucristo ya murió por nosotros en la cruz, no quiere decir, hermanos, que nosotros ya podemos pecar, ¿sí? No quiere decir que nosotros podamos quebrantar la ley cuantas veces queramos, porque sabemos que va a haber una consecuencia. Y el quebrantar la ley de los 10 mandamientos, hermanos, tarde o temprano nos va a traer esa consecuencia, que puede ser en primera instancia la muerte espiritual, que es decir, que nos va a dejar de importar la guía de nuestro Dios, y eso nos va a derivar a una muerte física tarde o temprano. Además, ya lo habíamos dicho, hermanos, las leyes de los hombres también persiguen el adulterio, el asesinato, el robo, ¿sí? Entonces, tarde o temprano, si usted quebranta una de estas leyes, hermanos, pues va a terminar usted en la cárcel, pues con personas que quizá usted nunca quiso haber conocido, que le van a hacer una vida pues miserable y una vida infeliz, ¿sí? En la cárcel. Entonces nos salva de todas estas cosas, hermanos, y sobre todo que pues
nos salva de que en el día postrero, cuando venga ese juicio en contra, que Dios le haga a la humanidad, pues si nosotros quebrantamos la ley de los 10 mandamientos, pues nuestro Dios nos va a dar la sentencia de muerte eterna. Entonces, hermanos, de todo eso nos libera la ley de nuestro Dios. Gracias, hermano Asael. Esperamos que se le haya respondido a nuestros hermanos de la Iglesia de Dios El Shaddai. Veía que nuestra hermana Marcela Torres levantaba la mano. Adelante, hermana Marcela. Gracias, hermano Juan Arteaga, pasamos a todos. Voy a hacer 2 comentarios. El primero para disentir. Yo no estoy de acuerdo en la frase que dice mi hermano de que la ley salva. No estoy de acuerdo con eso porque creo que a la luz de la palabra de Dios no es así. Quien salva es Cristo. Quien vino a morir por los pecados del ser humano fue Cristo. Quien nos justifica delante del Padre es Cristo por su muerte. Los mandamientos, si los mandamientos por sí solos salvaran, nosotros no necesitaríamos creer en Jesús. Bastaría con guardar los mandamientos. Y pudiéramos ser ateos, no robar, no mentir, no adulterar, no ningún mandamiento, no tener Dios de frente, pero no creer, sencillamente no creer. Y si fuera así, la persona entonces pudiera ser salva en cualquier momento. Y entonces la muerte de Cristo no es necesaria para salvación. Entonces yo creo que el contexto que se le da a esa frase de que los mandamientos salvan, yo creo que no es la correcta. Yo creo que los mandamientos nos permiten una vida apartada de lo que es el pecado, pero no para salvación. Reitero, la salvación no la da Cristo, ¿sí? Ahora bien, dice la Escritura, y voy a tomar el texto que dio mi hermano, dice la Escritura que el joven le dijo, pues guarda los mandamientos, es que todos los he guardado de mi juventud. Y Jesús viene y le dice, bueno, vende lo que tienes y dalo al que lo necesita. ¿Por qué este joven no podía ser salvo y tener la vida eterna? Porque le faltaba un requisito bien importante, el amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ley y las obras? ¿Qué es lo que pasa con la fe? Que nosotros podemos hacer obras y hacer obras y hacer obras por quedar bien, por lucirnos, por lo que sea, pero sin amor. Entonces, el ingrediente del amor es un elemento esencial ¿para qué? Para con la comunión con Dios, porque Dios es amor y además dice, ámame con mente, con alma, con cuerpo, con fuerzas. Entonces, el amor es fundamental. Y así también ama a tu prójimo. Entonces, precisamente por eso es que creo que el contexto que se le da a los mandamientos, desde mi punto de vista, creo que no es el más adecuado. Yo creo que los mandamientos nos pueden permitir en el camino de la santidad irnos apartando de todo lo malo, pero no vía salvación, reitero, no vía salvación. La salvación, desde mi punto de vista, de la luz de la Escritura, creo que la da Cristo. Ese es mi primer comentario, vía disentir. Y el segundo comentario, ya para concluir, debo informarles lo siguiente con mucho, pues bueno, no sé ni qué palabra utilizar, pero bueno, debo informar lo siguiente. En nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que ya no existe el daño moral, el famoso daño moral, cuando alguien le es infiel a su esposo porque deja a la libertad y deja al criterio de la pareja el poder o no tener relaciones con alguien más. Esto lo digo simplemente como cultura general, porque en nuestro país ya no existe el delito de adulterio, desafortunadamente para muchos o afortunadamente para otros, pero ya no existe. Y derivado de eso, bueno, nuestras normas en nuestro país, en nuestro México, han cambiado mucho. Y hasta ahí el comentario, reitero, solamente como cultura general. Muchas gracias. Gracias, hermana Marisela. No sé si nuestro hermano Asael Arteaga tenga algún comentario. Sí, muchas gracias, hermana Marisela Torres.
Sí, en efecto, como yo lo mencionaba, el mismo Señor Jesucristo nos dice que la ley depende del amor. El joven rico, en efecto, le faltaba el amor a Dios, por eso estaba quebrantando los primeros 5 mandamientos y por eso él se retira. Recuerda, hermana, que nuestro Señor Jesucristo nos salvó de los pecados anteriores que se habían cometido, ¿sí? Por eso, una vez que usted o que todos dentro de la iglesia nos bautizamos, el sacrificio del Señor Jesucristo se activa en nuestras vidas, en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos está dando una segunda oportunidad de poder hacer bien las cosas delante de nuestro Dios. Ya lo mencionabas hace un momento, nuestro Dios va a tomar esas leyes espirituales que van a volver al hombre del pecado, ¿sí? Que van a volver al hombre del pecado y que van a estar, pues, retirando al hombre de estar siendo un pecador constante, de estar siendo un pecador que termine destruyendo su vida, ¿sí? No solamente nos libra o nos salva la ley de estas cosas, nos da esa parte de la felicidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, si me amáis, guarda mis mandamientos, ¿sí? Así como yo los he guardado y mi Padre me ama, ¿sí? Hay que recordar que pues nuestro Señor Jesucristo sí nos está salvando, sí intercede por nosotros delante del Padre. En eso yo no tengo, no se lo discuto, pero sí, hermana, nuestro comportamiento delante de nuestro Dios tiene que ser en base a la ley de nuestro Dios, porque el Señor Jesucristo sí vino a salvarnos una vez, pero ya no, por el hecho que nuestro Señor Jesucristo haya muerto en la cruz hace más de 2000 años, no significa que nosotros ya tengamos la vida eterna comprada por ese sacrificio, ¿sí? Porque ese sacrificio pues lo hizo el Señor Jesucristo para darnos una segunda oportunidad de poder enmendar las cosas delante de nuestro Dios y seguir la ley de nuestro Dios, que al final es por lo que nuestro Dios nos va a juzgar, que al final es por lo que nuestro Dios nos va a tomar en cuenta para vida eterna o para muerte eterna. Este sería mi comentario. Gracias, hermano Sala Arteaga. No sé si nuestra hermana Marisela tenga algún comentario más. Gracias, hermana Mari. De hecho, en su último comentario que nos hacía referente al adulterio, al falso testimonio, por llamarlo de esta manera, que efectivamente las leyes mexicanas lo han retirado como un delito. De hecho, yo creo que se le pasó a nuestro hermano Marcel Arteaga, porque lo comentamos. Y yo sí escuché su comentario a él y dije, bueno, ya lo dijo y está esa cuestión. Lo que sí es que por el hecho de que las leyes mexicanas o algunas otras naciones también lo hayan hecho, no quiere, lo que Dios nos trata de hacer siempre, concientizarnos del respeto a las demás personas. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Y bueno, los hombres, sí, entre sus leyes, las modifican y las acomodan muchas veces a como ellos creen conveniente. Pero ahora sí que Dios sí nos va a castigar, porque una de las cuestiones que Dios va a castigar es a los adúlteros, ¿sí? Y es así, debemos estar conscientes que delante de Dios, pues no se ha quitado esa ordenanza, aun cuando las leyes de los hombres pudieran haberlo quitado. No sé si alguien tenga algún comentario más, hermanos. Tenemos varias preguntas por Facebook. Dice nuestro hermano Agustín García,
Pues a vosotros, hermano, tengo una pregunta acerca de si se deben guardar las fiestas de los israelitas o no. Si la respuesta es no, entonces les pregunto, ¿por qué los miembros de la iglesia primitiva las siguieron guardando? Pueden contestar en mi inbox. Yo, hermano Juan. Dios les bendiga. Hermano Juan, un comentario. Inclusive si no la queremos hacer por este medio, la podemos hacer por ¿Alguien quería hablar? ¿Me dijeron? Bajan el sonido. No. Mi hermano Manuel Valdés. Sí, hermano. Adelante. A ver, espero poderle a la hermana dar una pequeña guía acerca de que la ley de Dios sí salva. En primer lugar, ya lo mencionó el hermano Sael, salva al hombre de ser un homicida, lo salva de ser un ladrón, lo salva de ser un mentiroso, lo salva de ser un idólatra, etcétera, etcétera. Ahora, la epístola a los Romanos, capítulo número 2, en el verso número 13, dice de la siguiente manera: porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, que la ley de Dios, Cristo Jesús sí nos justificó delante del Padre, ¿sí? Con su sangre preciosa. Pero ya ahora nosotros, guardando la ley, también somos justificados delante de Dios, ¿sí? Dice el Evangelio de Juan, capítulo número 8, de la siguiente manera. Dice: entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, dícele: maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. Y en la ley de Moisés nos manda apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía ahí el Señor Jesucristo? ¿Qué escribía? La ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿sí? Y como perseveraban preguntándole, enderezó y díjole: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra primera. Me voy a brincar al verso 11. Y ella dijo: Señor, ninguna. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Sabemos que la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo número 3, en el verso número 15, nos dice claramente que pecado es transgresión a la ley de Dios. Y cierro mi comentario con el Salmo número 19, que dice de la siguiente manera, desde el verso 7: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. ¿De qué la vuelve? De pecar. La detiene de pecar, la detiene de transgredir la ley de Dios. Y ya dijo Pablo que no son los oidores de Dios los que son justificados delante de él, sino los hacedores o los que guardan su ley. Dice: el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. Y verso 11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón.
¿Cuál es ese grande galardón que Dios da a todos los que guardan sus mandamientos? Ya lo dijo nuestro hermano Asael, ¿sí? Con el joven rico maestro que bien haré para obtener la vida eterna, guarda los mandamientos. Aquí está el galardón, hermana. Aquí está la ley de Dios que tiene grande premio en obedecerlos. Nada más. Muy bien, hermano Manuel, muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario más a ese respecto, porque Yo también, hermano, sí, hermano. con respecto a lo que decía la hermana Marisela, hay que ver que la palabra de Dios es para distintos tipos de personas. No es lo mismo una persona que apenas está conociendo a Dios, una que ya la conoce y otra que ya la aceptó. Entonces, obviamente una que no lo conoce o una que no se ha bautizado, los mandamientos no lo van a salvar, definitivamente. Pero una persona que ya aceptó a Jesucristo y se bautizó, el pecado, la ley la va a salvar de no cometer pecado. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El 15 dice, pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Entonces, a los que ya hemos aceptado a Jesucristo, la ley sí nos salva de volver a pecar, porque Jesucristo nada más murió una sola vez. Gracias, hermano. Gracias, hermano Pichardo. ¿Algún comentario más al respecto? Ahorita, bueno, me voy a saltar un poquito en Facebook. No quiere decir que voy a dejar que voy a hacer a un lado las preguntas que están ahí. Hay un comentario de nuestro hermano Eliel Arteaga. Dice, en una ocasión escuché la siguiente frase de un hermano ministro. La ley no salva por sí sola, pero si no la guardamos, no podremos ser salvos. Un comentario que hace nuestro hermano Eliel Arteaga desde Estados Unidos. Y bueno, quisiera saber si alguien tiene algún comentario más a ese respecto. Si no es así, para pasar a la pregunta que ya había realizado y que se hizo a un lado precisamente por esta cuestión. Nuestro hermano Agustín García dice, nuevamente pasa a vosotros, hermanos, tengo una pregunta acerca de si se deben guardar las fiestas de los israelitas o no. Si la respuesta es no, entonces les pregunto, ¿por qué los miembros de la iglesia primitiva las siguieron guardando? Y bueno, él dice, me pueden contestar por inbox si lo desean. Dios los bendiga. No sé si hermano Asael tenga algún comentario, algún hermano tenga algún comentario acerca de este cuestionamiento. Sí, en este caso, nuestro hermano, aquí lo que tenemos que nosotros ver es que la iglesia primitiva o la iglesia que formó nuestro Señor Jesucristo y también los apóstoles, venía del judaísmo, ¿sí? Esta iglesia venía directamente del judaísmo, por lo cual ellos tenían muy arraigada la ley ritual que venía encerrada en la ley de Moisés. Entonces, ellos en algún momento, ya siendo conversos a la doctrina de Cristo, ya habiendo aceptado a Cristo, ellos querían seguir con las mismas tradiciones que pues por años habían tenido, ¿no? Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo constantemente los está reprendiendo, constantemente los está haciendo ver que eso ya no lo tienen que celebrar. Por lo menos aquí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, le está diciendo a los corintios, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada.
Aquí, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo le pide a la iglesia antigua, a los primeros miembros de la iglesia de Dios, pues que se olviden de todo eso que ellos ya habían, que ellos seguían, porque ellos eran judíos, ¿sí? Y les está pidiendo que adopten, pues, esta nueva doctrina que viene a implantar nuestro Señor Jesucristo, diciéndole ahora que el símbolo de la Pascua, hermanos, era pues la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí lo dice, porque a un Cristo que es nuestra Pascua ha sido sacrificado, ¿sí? Entonces, por ese motivo, no sé si con esto le podamos contestar a nuestro hermano. De igual forma también lo dijo nuestro hermano Pichardo con la cita de Colosenses, en la cual decía que todas estas cosas, y se lo reiteraba a la iglesia antigua, se lo reiteraba, que estas cosas eran figuras, es decir, eran cosas que anunciaban a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia tardó un poquito quizá en comprender y en dejar de solicitar o dejar de estar celebrando estas fiestas. Pero se terminaron por pues dejar de celebrarse dentro de lo que es la iglesia de Dios. Muchas gracias, hermano Asael. No sé si alguien tenga algún comentario al respecto. Este es un tema, bueno, como todos dicen que hablar de religiones, entrar en muchos cuestionamientos, y el tema es muy debatido dentro de la Iglesia de Dios. Lo vamos a seguir analizando, hermanos, en la próxima exposición, porque es parte del próximo tema. Pero no sabemos si nuestro hermano que hace la pregunta, nuestro hermano Agustín García, quede satisfecho. Bueno, esperamos su comentario por Facebook. ¿Alguien levantó la mano, perdón? Hermano, al hermano Asael le faltó el verso 8, lo dice más claro. Abraham Ramales, nuestro hermano Abraham Ramales. No, digo, perdón, Asael. Nuestro hermano Rodolfo Pichardo tiene el micrófono abierto, y nuestro hermano Abraham Ramales. Nomás que no lo escuchamos, hermano Rodolfo. Sí, digo, al hermano Asael le faltó el verso número 8, que dice que así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Gracias. Muy bien, no pude escuchar a nuestro hermano, tuve un problema aquí en el audio, pero dio una explicación. Nuestro hermano Rodolfo decía, nuestro hermano Abraham Ramales tiene la mano levantada, pero no lo... Sí, ¿me escucha mi hermano Juan? Adelante, hermano Abraham. Sí, gracias. Me da gusto nuevamente estar con ustedes y acabo casi de conectarme y no sé si me pueda regresar 2 centímetros atrás con respecto a la ley. Y hago mi comentario con respecto a esta pregunta. La fiesta. Hace mención el hermano, nosotros como Iglesia de Dios o la Iglesia debe de seguir con las fiestas. La realidad es de que ya las fiestas fueron cumplidas con el Señor Jesús. Cada fiesta las estudiamos, incluso la iglesia UNCB tiene un cuadernillo en el que está claramente de cada fiesta cómo la cumple el Señor Jesucristo. Lo que pasa es que el humano siempre es cautivado por otras culturas y lo vemos claramente. Aquí en México siempre nos atrae, bueno, a mí no, siempre atrae la cultura norteamericana o la europea o la francesa. Siempre es una tendencia del humano. Y religiosamente es lo mismo. Como se viene del judaísmo esto y el Señor Jesús viene del judaísmo, pues es muy, muy atractivo el saber hebreo, el
el imitar las fiestas, el ponerse equipa, es muy atractivo para mucha gente y se atrapa en eso. Pero si nos damos cuenta en el estudio, todo eso de las fiestas era el anuncio mesiánico de la venida del Mesías, del Señor Jesucristo. Cuando Él vino a cumplir todo. Por eso esas palabras tan hermosas de cuando le dijo al Padre, consumado es que ahí se terminó todo eso en el cumplimiento. Entonces, si vemos cada fiesta, el Señor Jesús, Él la vino a cumplir claramente. Entonces, ya lo dijo bien el hermano Asael, al principio la iglesia primitiva pues no tenía bien claro esto, no lo tenía claro hasta que Pablo lo hace mención y dice, no, es que ya la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, ya todo eso, incluso él lo dice claramente, cuando él dice, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy fariseo de fariseos, a mis contemporáneos nadie había quien me ganara, y decía, y de la ley soy irreprensible. A ver quién me ayuda con esta cita, no recuerdo dónde dice, pero cuando dice, y todo esto para mí es estiércol por el Señor Jesucristo. El blanco es el Señor Jesucristo. Entonces todo esto, la circuncisión, la vestimenta, las fiestas y todo eso que es muy atractivo del judaísmo, ya fue cumplido. Si yo me he visto como judío, hago las fiestas de judío, estoy anunciando el Mesías que hace 2000 años vino. ¿Sí me explico? Entonces ya para nosotros ya lo tenemos claramente entendido que ya no es para nosotros las fiestas. Al igual como esto es lo de la ley, que es un debate eterno de la iglesia, salvo o no salva, salvo o no salva. La realidad es de que lo único que salva o ha dado salvación es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los 10 mandamientos se tienen que cumplir porque se tienen que cumplir. Es como aquel marido que dice, yo soy un buen marido, porque doy gasto, compro el gas, doy la renta, la hipoteca, doy para la comida. Oye, no estás haciendo nada extraordinario. Esa es tu obligación como marido y como padre de familia. No estás haciendo absolutamente nada extraordinario. Así nosotros. El Señor Jesús ya nos dio la salvación. Él la dio gratuitamente, por gracia, o sea, un favor inmerecido. Nosotros no podemos hacer nada por tener esa salvación, nos la ha obsequiado. Y que te tienes que portar bien. Por el decálogo, te tienes que portar bien, no estás haciendo nada extraordinario. Entonces la ley, como en sí, la ley nos salva. Y voy a poner un ejemplo. Del Antiguo Testamento, ¿quién que guardó la ley al 100% se salvó? ¿Quién del Antiguo Testamento fue salvo por la ley? Nadie. Nadie fue salvo por la ley hasta que llegó el Señor Jesús y con su sangre dio la salvación. Ahora que nosotros le queremos acomodar que nos salva del pecado, eso sí es correcto. Que nos salva de no ser homicidas, que bueno, son palabras nada más. Pero de que te tienes que portar bien, esa es tu obligación como cristiano. Porque la salvación, la única que la da, porque la salvación no la da la ley, no la da el sábado, no la da la Biblia, no lo da la ley de la alimentación, no, nada de eso te salva. Te salva el que aceptes al Señor Jesucristo y por medio de ese acto sublime de su muerte y derramamiento de sangre, eres salvo. Pero todo lo demás son cumplimientos morales de cada uno de nosotros como hijos de Dios, nada más. Esa es mi postura. Y esto es a título personal, no quiero cambiar absolutamente nada. Esta es mi participación, mi hermano Juan. Gracias. Gracias, hermano Abraham. Muy bien, hermanos, ¿tienen algún comentario más a ese respecto? Sí, hermano Juan. Adelante, hermano Manuel. Tenemos un comentario. Primeramente, las festividades que le dio Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés, que se encuentran descritas allá en Levítico capítulo 23.
Todas esas festividades traían muchas figuras o sombras encerradas. Lucas 24:44 lo dice muy claro, el Señor Jesucristo lo dice muy claramente en Lucas capítulo 24, verso 44. Y él les dijo, todas estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí. Ahí está el Señor Jesucristo diciendo de mí, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Específicamente el mensaje que venía en las festividades que Israel celebraba, venía el mensaje de salvación en clave. No lo entendió el pueblo de Israel. Tiempo después, allá el escritor a los hebreos, en el capítulo número 9, viene hablando de todo eso. Si ustedes leen el capítulo número 9 de la epístola a los hebreos, viene hablando de todo lo que se celebró el pueblo de Israel. Dice, tenía empero también el primer pacto, reglamentos de culto y santuario mundano. Porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban la lámpara, la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero llegar al verso número 9, donde dice, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecen presentes y sacrificios que no podían hacer perfectos cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas, bebidas y diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Nos damos cuenta entonces que si ahora se siguen guardando las festividades que según muchos, pues muchos religiosos observan, ¿qué va a pasar? Pues de que no las están llevando a cabo, porque todas esas festividades primeramente se tenían que celebrar en Jerusalén. Tenía que estar, ¿qué? El tabernáculo. Tenía que haber pontífices o sacerdotes para realizar todo el ritual que conlleva todas esas festividades, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que esas festividades, estando ya Cristo presente, cumplió con todos los tipos que estas venían encerradas o las figuras, y ya ahorita, pues ya no hay ni templo, no hay ni sacerdote, no hay nada. Entonces, esas festividades delante de Dios que se celebran actualmente ya no tienen validez porque fue únicamente para su pueblo Israel literal o carnal, no para la iglesia de Dios, ni tampoco para cualquier otro hombre que no perteneciera al pueblo de Israel. Nada más. Muy bien, gracias, hermano Manuel Valdés. Una vez más, levanta la mano nuestro hermano Abraham Ramales. Sí, Bueno, gracias. se apresura nuestro hermano y le pedimos que sea breve, Sí, porque tenemos gracias. otras preguntas, otros comentarios aquí en Facebook. Sí, solamente convengo con lo que dice el hermano Manuel Valdés. Y además de eso, lo que tenemos que tener muy claro realmente es dónde estamos, dónde están nuestros pies asentados. Y nosotros somos solamente injerto. Estas fiestas, la realidad es de que sí se deben de seguir haciendo y realizando. Sí es cierto, pero no para nosotros. Nosotros somos injertos. Quienes deben de celebrarla son los consanguíneos, los que son de a deber a las 12 tribus. O sea, porque ellos tienen la venda, ellos creen todavía que no viene el Mesías,
y por eso están festejando fiestas que anuncian al Mesías. Para ellos no llega, ellos siguen, y para ellos sí es autorizado todavía. Para nosotros no, para nosotros que ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo y lo reconocemos y lo aceptamos, ya está todo cumplido. Ya no es para nosotros. Y vuelvo a lo mismo y soy reiterativo. Si es, es muy atractivo el festejar fiestas, el que quiera, adelante. Por eso hay muchas personas y muchos hermanos que les gusta, pero como dijo el hermano Manuel, y convengo, pero nada más hacen lo que les gusta o lo que les conviene. Tienen que hacer todo el ritual, circuncidarse, vestuario, fiesta, y no solamente una o dos las que les guste, todas las fiestas, totalmente todas. Y si fallan en una o en dos, nada más están jugando con esto. Eso es mi participación. Gracias, hermano Juan. Muchas gracias, hermano. Tenemos aquí un comentario de nuestro hermano Pedro Magarín. Dice, pasa voz, hermanos, saludos y muy buena exposición. Ya explicó el hermano sobre lo del joven rico. Algunos malinterpretan, pues dicen que porque Jesús no le mencionó los primeros 5 mandamientos, quiere decir que esos ya no estaban vigentes y solo los que son hacia el prójimo. Pero por eso se da esta explicación. Gracias. Sí, la explicación que se dio acerca del joven rico. Nuestro hermano Antonio de Padua dice Apocalipsis 14:12, para ser salvos de la muerte segunda es necesario guardar los mandamientos. Continúa el comentario de nuestro hermano Eliel Arteaga, que ya le di lectura. Nuestro hermano Miguel Segura dice, pasamos hermanos, por el amor al Dios del cielo guardamos sus mandamientos. Bueno, eran comentarios los que teníamos a continuación, ya no hay más preguntas. No sé si por Zoom alguien tenga alguna otra pregunta. Si no es así, hermanos, pues prácticamente estamos llegando a la conclusión de esta exposición. Sabemos que queda mucho por analizar. Esperamos en otra ocasión, primeramente Dios, más adelante retomar este tema con algunos otros puntos necesarios a este respecto. Nuestro hermano Eliel Arteaga dice, el hermano Antonio de Padua mencionó Apocalipsis 14:12, menciona la paciencia de los santos. La pregunta es para todos los que están conectados, ¿cuáles son los mandamientos que ahí se mencionan? Hermano Juan, se me olvidó dar un verso, ¿lo puedo decir? A ver, hermano, y por ahí responde a nuestro hermano Eliel Arteaga. Dice la epístola a los Gálatas, capítulo 5, verso 4, lo dice muy claramente el apóstol Pablo, refiriéndose a todas las festividades que querían seguir guardando muchos israelitas que habían sido convertidos a la iglesia de Dios. Ellos querían seguir las festividades de Moisés. Y Pablo les dice estas palabras: vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Sí? Es decir, que los israelitas querían seguir justificándose con todo el ritual, no solamente que tenía las festividades, sino otras situaciones a causa de su pecado que ellos cometían por su transgresión a la ley de Dios. Ellos querían seguir justificándose por medio de la ley de Moisés. Y Pablo les dice muy claramente, vacíos sois de Cristo, si queréis una vez más justificarte por medio de la ley de Moisés y de la gracia de Cristo, habéis caído. Nada más. Muchas gracias, hermano Manuel. ¿Algún comentario sobre lo que nos dice nuestro hermano Eliel Arteaga?
El hermano Antonio de Padua menciona Apocalipsis 14:12, menciona la paciencia de los santos. La pregunta es para todos los que están conectados, ¿cuáles son los mandamientos que ahí se mencionan? Bueno, sí me gustaría comentar. Ahí la pregunta, bueno, o la respuesta lo dice claro, ¿verdad? La paciencia de los santos. ¿Cómo nos santificamos? A través de la ley. Los 10 mandamientos, son los que nos van a llevar a una vida de santidad, una vida de santificación. Entonces, y eso no es nuevo, eso viene desde el Antiguo Testamento, que está la ley, porque también se comentaba que si en el Antiguo Testamento alguien se salvó por guardar la ley, pues sí, todos los hombres santos se salvaron por eso, y tenemos de ejemplo a, ¿cómo se llama? A Noé, en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 8 y verso 9, dice, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé halló gracia ante Dios? El verso 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Por qué lo menciona como un varón justo y perfecto? Porque guardaba la ley. La ley de Jehová es perfecta y por lo tanto nos lleva a la perfección. Entonces, de esa manera podemos darnos cuenta que Noé sí fue salvo por guardar la ley, no por la sangre de Cristo, porque en ese tiempo pues no había llegado Cristo, ¿verdad? No se había ofrecido en sacrificio para perdonar nuestros pecados. Y podríamos ver más ejemplos. Abraham, por cuanto yo Abraham mi voz y guardo mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos y mis leyes. Entonces, todos los varones justos, santos, perfectos que nos menciona el Antiguo Testamento, guardaban la ley de Dios y eso era lo que los llevaba a la perfección, lo que los llevaba a la santidad y de esa manera ellos eran salvos. Entonces la ley sí nos salva. Ya se mencionaba aquí Apocalipsis 14:12, ¿verdad? ¿Y qué mandamientos se mencionan ahí? Es la ley de nuestro Dios, los 10 mandamientos. Gracias, hermanos. Le faltó Job, hermano Santiago. Sí, decíamos todos estos varones, incluyendo a Job, a Daniel, que vemos que Daniel era un hombre perfecto, que incluso sus enemigos, para tener algo de qué acusarlo, pues hicieron que el rey promulgara una ley que fuera en contra de la ley de Dios, que nadie debería de orar a su Dios. Entonces solamente de esa manera pudieron acusar a Daniel, pero Daniel también era un hombre perfecto. ¿De qué manera? A través de la ley de Dios. Daniel, Job, y pues decíamos todos los varones santos, todos los varones justos del Antiguo Testamento, ellos conocían y guardaban la ley de Dios. Muchas gracias, hermano Santiago. Tenemos aquí un comentario más de nuestro hermano Agustín García. Dice, en mi pregunta previa, olvidé especificar que si se deben observar solo los sábados ceremoniales, ya que son exactamente igual al sábado séptimo día de la semana. No se debería trabajar y Dios dijo que eran perpetuos, ya que son señales de algunas profecías que ya se cumplieron y de otras que todavía no se cumplen. Respecto al comentario del hermano que dice que las fiestas se deben celebrar en Jerusalén, Yeshua dijo que ni aquí ni en este monte, sino que llegaría el tiempo en que a Dios se le adoraría en cualquier parte del mundo. ¿Alguien tiene algún comentario a este respecto? Bueno, pues aquí menciona los sábados ceremoniales. Como su nombre lo dice, eran parte de las ceremonias. Al quitarse las ceremonias, pues también se quitan los sábados. Ya se leía hace un momento, ¿verdad? El verso que dice, por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en parte de día de fiesta, ni de sábado. ¿A qué sábado se refiere ahí? No a los sábados semanales, sino a los sábados ceremoniales que fueron quitados y que, por lo tanto, ya no están vigentes. Ahora la siguiente parte dice que Cristo dijo, ¿verdad? Que llegaría el momento en el que ni en Jerusalén ni en el monte donde estaban los samaritanos se iba a adorar, sino en cualquier parte del mundo, y así lo dijo también Cristo, ¿verdad?
porque mi casa, casa de oración será llamada de todas las gentes, de todas las naciones. Y pues sí, nosotros podemos adorar en cualquier parte, pero eso no quiere decir que tenemos que guardar las fiestas levíticas, los sábados ceremoniales, sino que nuestra adoración es guardar la ley de Dios, reconocer a nuestro Dios como el único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Eso es la adoración, guardar la ley de Dios, guardar sus 10 mandamientos. Y dentro de los 10 mandamientos está el cuarto mandamiento, que es reposar el sábado semanal, pero ahí ya no están incluidos los sábados ceremoniales. Gracias. Gracias, hermano Santiago. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Parece que ¿puedo? ya. A ver, hermano Abraham. Sí, escuché el comentario que hizo mi hermano Lucero. Solamente quiero hacer una pequeña aclaración de mi participación anterior. Cuando dije que nadie en la antigüedad fue salvo por la ley, sí me hizo falta decir algo de la ley de Moisés. ¿Me explico? Es que lamentablemente cuando uno habla de la ley, a veces no se da bien la aclaración. Y mi comentario fue, nadie en el Antiguo Testamento fue salvo por la ley mosaica, puesto que el hermano Manuel ya leyó la cita donde dice que eso solamente eran figuras y eran sombras solamente. En la cita lo dice claramente. Y entonces, a lo que yo me refería de que nadie era salvo por la ley, pero la ley mosaica. ¿Me explico? La ley de Dios, que es el decálogo, ese sí es intocable, ese es totalmente, y ese es el que rige la vida de todos los santos que acaban de mencionar, sí es cierto, es correcto. Y que porque fueron justos y que porque fueron perfectos, sí es cierto, la ley del decálogo es quien los hizo así. Entonces, solamente era la aclaración a lo que decía, que yo dije, a título personal, ¿quién del Antiguo Testamento fue salvo por la ley mosaica? ¿Sí me explico? Y por eso yo mismo decía, pues nadie fue, porque lo único que salva es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Gracias, hermano Abraham. Nuestro hermano Guridi. Gracias, hermano. Lo que están comentando ahorita, hermano, es que todo esto fue elevado al espíritu, todas las fiestas. Usted comentaba que eso lo iban a ver más adelante, el significado de todas ellas. Ahora, la ley de nuestro Dios sí nos salva, es el canal, y nuestra obediencia a ella nos va a dar hacia la vida eterna. Y yo siento que pues ya sería abundar demasiado. Yo siento que esto lo vamos a ver en el misterio revelado. Y ella nos va a dar mucha claridad en todos estos puntos, precisamente de las fiestas, porque varias de ellas se están realizando al espíritu. Ya no se deben de guardar. Gracias, hermano. Gracias, hermano Luis Alberto Guridi. Aquí otro comentario de nuestro hermano Agustín García. Dice, la lectura de Colosenses dice que los estaban guardando. Por eso les dice que nadie los juzgue. Bueno, nuestro hermano Asael ya había explicado esa cuestión. No sé si alguien tiene algún comentario más. Ciertamente, como dice nuestro hermano Guridi, esto se va a ahondar más en el próximo tema, que aprovecho para comentarlo. Primeramente Dios, el próximo domingo, que sería 6 de septiembre, 13 y 27 de septiembre, estaríamos tratando estos temas, empezando por el tema del tabernáculo y sus significados y el misterio revelado. Para llegar a comprender el misterio revelado, necesitamos conocer la composición del tabernáculo. ¿Por qué Dios mandó la construcción del tabernáculo? ¿Cuántos muebles tenía? Sus medidas, su diseño, para qué fue construido, por quién fue construido. Todo esto, hermanos,
tiene un significado. Todos esos muebles tenían un significado, tenían un porqué. Ahí, cuando Dios le da a Moisés las medidas del tabernáculo, también le indica las festividades, los sacrificios que tenía que realizar. Todo fue un cúmulo de leyes que le dio Dios a Moisés. Por algo estuvo Moisés prácticamente 80 días y 80 noches en el monte, porque le estuvo dando toda esa información. Y ahí vamos a ver, hermanos, cuántas fiestas fueron, para qué fueron puestas estas fiestas, si estas fiestas siguen vigentes, si todavía se celebran, si hubo un cambio de ellas, si las celebramos actualmente, de qué manera las celebramos actualmente. Todo esto se va a explicar en la siguiente exposición, que va a ser los domingos 6, 13 y 27 de septiembre. El 20 de septiembre, el domingo 20 de septiembre, no vamos a llevarla a cabo, debido a que nosotros tenemos una actividad de la sociedad femenil ese día. A veces nuestros eventos se alargan un poquito, aunque ahorita por cuestiones de la pandemia las actividades están siendo un poco reducidas, pero aún así, hermanos, esto nos lleva tiempo realizar estas actividades. Por eso es que el domingo 27 no vamos a llevar a cabo. Entonces, pues, si nuestro hermano Agustín dice gracias por sus respuestas y su tiempo, espero poder seguir participando en estos temas. Dios los bendiga y paz a vosotros. Hermano Agustín, como todos los presentes, tanto por Zoom como por Facebook, son bienvenidos. Sus comentarios, sus preguntas, a nosotros nos da gusto y vemos el interés. Y esto, hermanos, es para el engrandecimiento de la obra de Dios, que cada uno de nosotros nos llevemos un aprendizaje, y si algo nos falta, en adelante poderlo analizar para poder explicarlo. Hermanos, si no hay algún comentario más, alguna duda, alguna sugerencia. Si no es así, bueno, pues le voy a pedir a los que veo aquí, bueno, le voy a pedir a mi hermano Abraham Ramales, si todavía sigue en línea, que nos despida en una oración, por favor. Con mucho gusto, mi hermano Juan. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Amantísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, en esta bella y hermosa noche que nos has obsequiado, te damos las gracias, porque tu amor y tu misericordia aún sigue con tu pueblo y con toda la humanidad. Gracias te damos, Padre eterno, porque nos prestas el hálito de vida. Gracias te damos, Padre eterno, porque aún el amor que nos has impartido se siente en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre eterno. También te damos las gracias porque nos das este privilegio de reunirnos, de seguir estudiando tu palabra, de seguir aprendiendo cada día más. Gracias, Padre eterno, por todo ello. Te pido una bendición muy especial para todos los hermanos que se conectaron en esta noche. Bendíceles y cuídales como siempre lo has hecho, Padre eterno. Gracias por cada uno de ellos. Bendice a nuestro hermano Juan Arteaga como pastor de esta congregación. Bendícele, Padre eterno, como lo has hecho hasta el día de hoy. Dale entendimiento y sabiduría para que pueda llevar tu pueblo. Padre eterno, bendice a cada uno de mis hermanos de donde quiera que se hayan conectado y lo escuchan, para que así puedan aprender cada día más de ti. Padre eterno, gracias por todo ello. Todo esto te lo pedimos, te lo demandamos muy humildemente, no por méritos de nosotros, porque nosotros no tenemos un solo mérito. Te lo pedimos muy humildemente por los méritos del que se encuentra a tu diestra, nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pues muchas gracias. Nos dio gusto que nos acompañaran. Los seguimos esperando en las siguientes exposiciones y les enviamos un cordial saludo de esta congregación de la Iglesia de Dios, conocida como Metropolitana, en Ciudad Nezahualcóyotl, que
bueno, nos abrimos a las puertas al diálogo siempre y al aprendizaje de la palabra de nuestro Dios. Que esperamos que Dios les bendiga a lo largo de esta semana que ha iniciado, que tengan bendiciones en gran manera y Dios quiera nos podamos ver el próximo domingo por estos medios. Y ya saben, también estamos en las actividades de los sábados. Todas las actividades que realizamos siempre, hermanos, las proyectamos por los portales de Facebook y YouTube y en ocasiones por Zoom. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Saludos a todos. Dios les bendiga. Pasa vos. Vamos, pues. Vos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias, hermano Juan. Pasa vos. Gracias, pasa vos. Pasamos a todos. Ya está, ya, Flaco. Ya. Es la niña. 9-1.